dice que son áreas prácticas porque nos resuelven algunos problemas dentro de la vida, de la vida cotidiana. Sin embargo, es común que esto no se diga acerca de la filosofía. Bueno, una de las ideas principales que yo quiero presentarles, o la podemos decir como la tesis central de esta charla que quiero compartir con ustedes, bueno, son básicamente dos ideas. Una, que la filosofía siempre ha tratado de responder a algunos de los problemas más sentidos dentro de la sociedad y que probablemente hoy, en el mundo contemporáneo, la filosofía más que nunca ayuda a resolver muchos de los problemas que se dice prácticos o comunes o atender las necesidades básicas de la vida cotidiana. Pues una de las primeras ideas que me parece que todos estaríamos más o menos de acuerdo es que a la filosofía se le ha criticado fuertemente por su inutilidad, Por ejemplo, nosotros recordemos casi como una de las primeras, pues podemos decir historias con las que se reconoce la filosofía, aquella famosa anécdota en la que hace referencia a Tales de Mileto, donde se le cuestionaba por el carácter inútil de su actividad filosófica, que incluso era tan inútil hasta para él mismo que por ir mirando las estrellas de repente pues caía en los pozos, ¿no? O otra de las anécdotas, por ejemplo, otra de las ideas más bien que con mucha frecuencia se hace en otro momento de la historia, pues es, por ejemplo, aquellas fuertes críticas que se hacen a la filosofía medieval por el hecho de ocuparse, pues, que de cuestiones teológicas, de cuestiones que tenían que ver con los ángeles, de cuestiones absolutamente metafísicas que se consideraban realmente inútiles. Otra, bueno, estoy mencionando pues algunas ideas como a lo largo de la historia, desde sus inicios hasta nuestros días, parece ser que esta concepción de que la filosofía de alguna manera es inútil, pues cómo han prevalecido a lo largo de la historia, ¿no? Otra idea, pues me hace recordar, por ejemplo, el caso de la idea del búho de Minerva de Hegel, donde palabras más, palabras menos, lo que decía Hegel era que el búho de Minerva inicia su vuelo a la caída del crepúsculo. Es decir, se plantea, muchos han interpretado esta metáfora hegeliana en el sentido de que tenemos los problemas y ya que tenemos los problemas, después entra la filosofía a quererlos resolver. Y en ese sentido se dice, bueno, cuando estaban los problemas, la filosofía no hizo nada, entonces quiere venir después a resolverlos y de alguna manera se presenta como inútil. Bueno, veamos precisamente cómo a lo largo de la historia de la filosofía entonces se ha mantenido más o menos esta imagen y les decía que hasta nuestros días. Trejo, por ejemplo, sabe perfectamente de algunos problemas muy serios que vivió la filosofía en México, en América Latina, en gran parte del mundo, cuando hubo un intento por desaparecerla en el bachillerato de los planes de estudio. Y una de las razones principales que se planteaban era precisamente pues, que la filosofía era inútil, que no alcanzaba a responder muchos de los problemas más sentidos y más urgentes que se tenían pues, dentro de las sociedades. Bueno, la cuestión me parece que inicialmente tendríamos que resolver es qué tan acertadas son precisamente estas críticas a la filosofía. Bueno, porque ustedes como buenos filósofos saben que la filosofía cuestiona, la filosofía critica las creencias con las que frecuentemente convivimos y esta idea de que la filosofía resulta inútil para la vida cotidiana, para solucionar los problemas comunes, pues es una idea más o menos extendida. Bueno, de entrada yo les decía que una de las tesis que quiero mantener es que me parece que esta idea no es del todo adecuada, porque me parece que la filosofía, pues a lo largo de la historia sí se ha abocado, pues de alguna manera a resolver y de alguna manera también podemos decir que ha tenido una presencia muy peculiar dentro de las principales problemáticas que enfrentan los hombres en el mundo, ¿no? Y me parece que incluso si nosotros dividiéramos incluso la misma historia, al menos la historia occidental, en función de los diferentes periodos y los problemas que la han caracterizado,
nos daríamos cuenta que siempre hay una presencia constante y una intención de atender los problemas por parte de la filosofía, e incluso ha marcado la pauta sobre la manera en que de alguna manera debe enfocarse la resolución de los problemas. Uno de los menos casos, digo, haciendo un muy somero recorrido histórico, nos puede llevar precisamente al caso de la antigüedad, donde una de las principales problemáticas tenía que ver con la forma de organización de las sociedades. Bueno, a mí me parece precisamente que las formas o las grandes reflexiones que se dieron en el ámbito de la filosofía política y de la manera en que tendríamos que organizarnos, la manera en que gobernarnos, surgen precisamente en el ámbito de la filosofía. Y de ahí surgen una serie de alternativas que algunas son susceptibles de llevarse a la práctica y otras también no se llevan precisamente por las mismas críticas, por el mismo que en el seno mismo de la filosofía se generan a las diferentes alternativas políticas. Bueno, igual no podríamos probablemente estar de acuerdo con este tipo de preocupaciones, podemos decir reflexiones que surgen dentro de la Edad Media, que son reflexiones sobre todo de orden teológico las que se desarrollan, pero hay preocupaciones muy claras en este sentido dentro de las sociedades. En este sentido, lo que quisiera decir es que la filosofía, principalmente durante el ámbito de la Edad Media, se ocupó de hacer reflexiones en el ámbito teológico. Es decir, de alguna manera podemos decir que respondía a las problemáticas propias de su tiempo y de la sociedad, intentaba dar una respuesta a este tipo de problemáticas. Bueno, de manera similar, podemos decir que después de la Edad Media, cuando viene una crisis, podemos decir, de la reflexión teológica y surgen los afanes del pensamiento científico, los planteamientos que surgen dentro del ámbito de la Edad Moderna, pues son reflexiones sobre todo desde el punto de vista epistemológico, intentando establecer una fundamentación del conocimiento, y entonces nos encontramos que las grandes corrientes de pensamiento para poder establecer la justificación de los diferentes juicios y la generación del conocimiento científico se dan precisamente dentro del ámbito de la filosofía, así como algunas de las corrientes más representativas. Y en la filosofía contemporánea realmente nos encontramos con una problemática muy peculiar, que es sobre la que quiero hablar en un momento en un momento más adelante, sobre estas problemáticas tan peculiares que se enfrentan, y me refiero particularmente al desarrollo que se genera dentro del ámbito de la tecnología y del ámbito de la pluralidad y la globalización que se genera en el ámbito del conocimiento. Bueno, y una idea más con la que quisiera precisamente sustentar esta idea en contra de la supuesta inutilidad de la filosofía es pensar un poco en la naturaleza del hombre, y aquí me quisiera referir un poco a alguna de las ideas que sobre este particular había presentado en su momento José Ortega y Gasset. Bueno, José Ortega y Gasset supone que el hombre, al igual que el resto de los animales, tiene una gran cantidad de necesidades. Supone que tiene una gran cantidad de necesidades biológicas que si no las satisface, las necesidades biológicas, entonces entra en un estado de crisis y en un estado de desesperación. Entonces, existe la necesidad, yo creo que todos ustedes lo habrán sentido, de tener alguna necesidad biológica, y si no la satisfacemos, entonces estamos incómodos e incluso nos sentimos hasta alterados en nuestro carácter hasta que buscamos de alguna manera satisfacerla. Pensemos, por ejemplo, el caso del hambre, el caso de alguna enfermedad, el caso, pensemos en cualquier tipo de necesidad biológica que cuando no satisface plenamente, entonces nosotros mismos entramos en una especie de crisis. Creo que un caso muy común que ocurre con muchas personas, que ustedes lo habrán vivido en alguna ocasión, tal vez algunos de ustedes lo experimentan, es cuando alguien tiene mucha hambre, por ejemplo, cambia su carácter y se pone de mal humor, y si de alguna manera tiene repercusiones con todos, el no poder satisfacer esa necesidad biológica fundamental que tiene que ver con el alimentarnos. Entonces, los hombres, al igual
que los animales tenemos una serie de necesidades biológicas que buscamos satisfacer. Y si no las satisfacemos, entonces entramos en una etapa de crisis que con mucha frecuencia llega a tener una repercusión importante con nuestro carácter. Bueno, Ortega supone, y yo en eso quiero confesar que estoy de acuerdo con él, que los hombres, diría Ortega, los auténticos hombres, los humanos, pues, dice, además de las necesidades biológicas, tenemos necesidades intelectuales. Es decir, los seres humanos necesitamos conocer y responder una serie de problemáticas de tipo intelectual que requieren respuesta y que no estamos contentos hasta que no la respondemos. Y somos seres, de alguna manera, de necesidades igual que los otros seres vivos, pero además tenemos necesidades intelectuales. E incluso eso lo podemos ver con algunos aspectos cotidianos. Por ejemplo, nos gustaría saber cómo quedó nuestro equipo de fútbol favorito, por ejemplo, para algunos. Nos gustaría a algunos saber cómo quedó alguna película que, no sé, se nos fuera corriente eléctrica y no alcanzamos a terminarla de ver, quisiéramos saber cómo termina. Y así tenemos una serie de necesidades intelectuales que nos hacen diferentes del resto de los animales. Pero además de estas necesidades hay unas que son podemos decir, como las problemáticas intelectuales más destacadas dentro del ámbito de la filosofía, como aquellos que tienen que ver con las problemáticas de tipo ético, con las problemáticas de tipo epistemológico, por ejemplo, el saber qué es lo que puedo conocer o qué es lo que determina en un momento dado nuestro conocimiento. Me refería a las problemáticas éticas, por ejemplo, el saber qué es lo que tengo que hacer, saber qué es lo correcto, saber qué es el bien, saber cómo puedo controlar en un momento dado mis pasiones. Vamos, ese tipo de cuestiones que podemos plantearnos son de alguna manera necesidades intelectuales que de alguna manera podemos decir también que repercuten con la manera en que nosotros actuamos. Entonces, la filosofía, de alguna manera, al tratar de responder este tipo de preguntas y muchas de las preguntas más complejas que nos hacemos los seres humanos, pues en ese sentido podemos decir que está respondiendo de manera práctica a una de las necesidades fundamentales del hombre, que tiene que ver con la satisfacción o la atención de las necesidades intelectuales que de alguna manera enfrentan. Bueno, por otra parte, otro aspecto que quiero también comentar con ustedes, después de haber planteado pues, que la filosofía me parece que no ha sido del todo inútil, es hablar de cómo procedía la filosofía y cómo también después de la muerte de Hegel surge un problema más o menos pues, muy interesante para replantearse y repensarse sobre su proceder. Miren, la filosofía, antes de Hegel, sobre todo cuando se da todo el desarrollo de la metafísica, presentaba grandes sistemas totalitarios, no totalitarios, totalizadores, más bien, totalizadores, que intentan abarcar casi todos los aspectos del conocimiento. Se planteaba también, por ejemplo, el caso de la filosofía como la reina, como un árbol grande del que surge una serie de ramas, y todo el conocimiento profundo, a final de cuentas, entraba dentro del ámbito de la filosofía. Sin embargo, bueno, Hegel muere en 1931 y desarrolla una de las grandes sistematizaciones, podemos decir, de la filosofía que se había planteado. Pero también, de manera simultánea, cuando surge la muerte de Hegel, también hay otra serie de problemáticas, otra serie de situaciones, más bien podemos decir, en el mundo, que comienzan a acontecerse. Por un lado, empezamos a ver los orígenes de la revolución industrial y con la revolución industrial nos encontramos también con el avance de las ciencias o la sistematización de las ciencias y por otra parte también nos encontramos pues que muchas de las problemáticas que anteriormente intentaba resolver la filosofía pues de alguna manera no era ya necesario mirar a la filosofía como para poder recurrir a ellas para su solución. Pensemos en algunos casos concretos.
Pensemos, por ejemplo, en uno de los grandes bastiones del desarrollo en el ámbito de la biología, que se da precisamente con el darwinismo. Y Darwin, a pesar de que me parece que no es del todo cierto, él negaba haberse acercado alguna vez a los textos filosóficos o a las obras filosóficas. Surge como una especie de desprecio. El planteamiento era el siguiente, en el ámbito de la ciencia, decía, si las ciencias pueden, pues, déjenme replantearlo. Si la filosofía tiene como meta la búsqueda del conocimiento y uno de los recursos que generalmente ha utilizado la filosofía para la búsqueda del conocimiento es la reflexión, pues entonces, frente a las ciencias, y sobre todo frente a las ciencias experimentales, la filosofía se presenta en desventaja. Pensemos particularmente en casos como la biología o la física que se desarrolla durante el siglo XIX y que sigue avanzando durante el siglo XX y hasta nuestros días siguiendo estos modelos. Vamos, la filosofía podría realizar a lo mejor una reflexión como las que hizo en su momento Aristóteles o algunas incluso cercanas a Linneo. También podemos pensar este tipo de reflexiones, que eran reflexiones que decían sobre la naturaleza o sobre la realidad, sin haber tenido un acercamiento directo con la realidad o una manipulación directa. Hay, por ejemplo, el otro día recordaba unas investigaciones que hicieron sobre los rinocerontes, hizo particularmente sobre el rinoceronte de Doret, que era un grabador de algunas obras que ustedes a lo mejor conocen por los grabados que hicieron del Quijote, por ejemplo, o de otras obras de la Divina Comedia. Por ejemplo, hay unas obras que hace Doret, y entonces hay algunas representaciones, por ejemplo, que se hacen de los rinocerontes. Y entonces es toda una especulación durante gran parte del Renacimiento sobre los rinocerontes. Pero el asunto era que no conocían los rinocerontes, nunca los habían visto a los rinocerontes. Hablan algunos tratadistas de que se hablaba de los rinocerontes por algunos viajeros que habían estado en África, pero ellos de primera mano no habían tenido un contacto directo con los rinocerontes. Entonces, era una crítica fuerte que se hacía a la filosofía, que ustedes también habrán escuchado, dicen, es que los filósofos especulan demasiado acerca de la realidad y no se acercan a la realidad. Seguramente ustedes habrán conocido este tipo de críticas. Pues bien, con el desarrollo científico comienza a establecerse métodos sistemáticos de observación de la realidad y de sistematización del conocimiento, de tal manera, por ejemplo, que en el ámbito de la biología, si bien hay un soporte a través de la experimentación y la observación de la realidad, pero por otra parte, además hay una sistematización racional de los conocimientos que se generan en el ámbito de la biología. Y si la biología puede hacer eso y generar conocimientos consistentes y de alguna manera reproducirlos y probarlos, entonces una de las grandes cuestiones era, pues, ¿para qué queremos a la filosofía? Eso ocurre sobre todo en el ámbito de las ciencias experimentales. Pero por otra parte podemos pensar otro tipo de problemática. ¿Qué es lo que ocurre, qué es lo que ocurre con la ética? La ética tiene que ver con saber qué es lo que queremos hacer, que a veces es un poco complicado esto, pensemos a lo mejor en cosas un poco más prácticas, tiene que ver con sentirnos bien, cómo pudiéramos sentirnos bien dentro de la comunidad, cómo pudiéramos sentirnos bien de manera individual, y esto parece ser que se logra, si quieren, de manera más sencilla, pues estando con la gente que queremos. Eso nos hace sentir bien, nos hace sentir bien no estando enfermos, nos hace sentir bien, por ejemplo, el poder visitar a los amigos de manera sin muchos problemas, etc. Y mientras, por su parte, las grandes teorías éticas hablaban como de mundos imaginarios y seres humanos extraordinarios que de alguna manera podrían en un momento dado resolver las grandes problemáticas de la ética. Y bueno, aquí ya no sé lo que puedan pensar ustedes, pero me parece que la tecnología llega a satisfacer o a resolver de una manera más modesta y sencilla
muchas de las problemáticas que se habían planteado los seres humanos en este sentido. Sé que es una hipótesis fuerte esta que estoy planteando, pero bueno, con la tecnología es posible comunicarnos, ustedes lo saben, entablar esta comunicación de una manera muy económica, sin necesidad de trasladarme a Chiapas, aunque espero pronto poderlos saludar personalmente. Es posible aliviar muchos de los malestares que pudiéramos tener a través del desarrollo que se genera dentro del ámbito de la medicina, y de alguna manera podemos decir que este afán dentro de la ética de satisfacer estas necesidades de bienestar, de alegría, de felicidad, sin que nos metamos a las grandes complicaciones acerca de lo que es la felicidad, pues de alguna manera podemos decir que logran satisfacerse a través precisamente pues, del desarrollo de la tecnología. Entonces, después de la muerte de la muerte de la filosofía, después de la muerte de la filosofía, que se habla precisamente con el desarrollo de Hegel, porque habían sustituido, entonces la filosofía tiene que volver a replantearse su papel que tiene dentro de las sociedades. Y les quisiera comentar que este ha sido precisamente una de las problemáticas permanentes que ha tenido la filosofía que enfrentar casi desde los inicios. Saber cuál es su justificación, cuál es su papel que tiene dentro de la sociedad, pero entonces, ante el desarrollo de la ciencia y la tecnología, y podemos decir que el desarrollo de las nuevas formas de organización social, la filosofía tiene que replantear su papel y de alguna manera justificar cuáles estos retos. Bueno, una de las preguntas, hubo diferentes intentos para reivindicación de la filosofía, muchos de ellos se dieron dentro del ámbito de la fenomenología, que buscaban precisamente la reivindicación. Muchos de los problemas de la filosofía fueron cambiados, y de tal manera que me parece que la concepción clásica de la filosofía que tenemos hoy en día no es la misma concepción de la filosofía que se tenía antes de la muerte de Hegel. Por ejemplo, me parece que hoy en día casi nadie cree que la filosofía tenga que crear estos grandes sistemas totalizadores y que generan, por ejemplo, podemos decir, un conocimiento dependiente a partir de ello. La filosofía se ocupa de problemas muchas veces particulares. Dentro de estos también aspectos, otro de los elementos que llega a considerar la filosofía contemporánea es la posibilidad de que existan pensamientos diversos y no pensamientos únicos, como pensaba en alguna vez la tradición racionalista que se genera dentro de la filosofía. Y bueno, eso entre algunos de los retos que cambian, podemos decir, totalmente la idea de la filosofía. Bueno, por una parte, entonces estamos en esta crisis, quisiera más o menos enmarcarlo, estamos en esta crisis, y quisiera presentar enseguida, pues, un argumento que quisiera presentárselos como el argumento de la utilidad de la filosofía y el sentido. Bueno, primera idea, o primera premisa, si ustedes quieren. Nosotros, para actuar en el mundo, decíamos entonces que somos animales, los seres humanos somos animales, que además de las necesidades biológicas, tenemos necesidades intelectuales. Al tener necesidades intelectuales es que requerimos certezas para poder actuar en el mundo. Y normalmente actuamos de manera cotidiana con certezas. Sabemos, por ejemplo, cuál es la ruta que nos lleva a nuestra casa, sabemos cuáles son los alimentos que nos conviene consumir, sabemos que cuando nos sentimos a lo mejor un poco mal de salud, cuáles son los alimentos que convendría consumir y cuáles no consumir, es decir, nos guiamos con base en una gran cantidad de certezas que nosotros tenemos. Bueno, la filosofía muchas veces lo que hace es precisamente poner en tela de juicio esas certezas con las que nosotros nos desenvolvemos. La filosofía se dice es como una piedrita en el zapato, en ocasiones se vuelve incómoda. A mí me gusta esa idea con la que llega a concebirse a veces la filosofía como un análisis de creencias, como una reflexión entre nuestras creencias, y cuando encuentra inconsistencias en las creencias con las que nos desenvolvemos en el mundo, entonces parece ser que la filosofía cobra mucho sentido.
y pone en tela de juicio muchas de las creencias que nosotros podemos tener muy arraigadas. Bueno, esa revelación que hace la filosofía, por ejemplo, pensemos que existe un grupo de personas que han acordado una forma en que se tiene que llevar a cabo la educación, pensando en el caso de la crisis que vivió hace unos años la filosofía, y entonces la filosofía dice, no, este camino que está siguiendo no es correcto y da una serie de razones por las cuales esas ideas que están queriendo implementar son incorrectas. Entonces eso genera incomodidad y habrá quien se rebele y quien se oponga precisamente pues a la existencia de la filosofía, precisamente por su carácter incomodador que puede tener ante las creencias con las que nosotros nos desenvolvemos en el mundo. Bueno, habrá entonces incluso grupos que piensen que hay que desterrar a la filosofía y que hay que acabar con todas las creencias que se pueden generar dentro de este ámbito y prefieren, si ustedes quieren, por decirlo de alguna manera, muchas veces resulta más cómodo vivir en el error. Vivir en el error porque del error pueden obtener probablemente algún tipo de beneficio, ¿no? No sé, pensemos a lo mejor en una institución donde hay muchos que se benefician, no sé, de algunos actos de corrupción, por ejemplo, ¿no? Pensemos a lo mejor hipotéticamente. Es una institución donde hay un grupo de personas que se benefician de actos de corrupción y piensan que esto funciona perfectamente. Supongamos que se señala, o la filosofía pone a la luz, que esas maneras de actuar no benefician a la institución y que generan problemas, pues entonces quienes se han beneficiado pues tratarán de oponerse y mantener la forma tradicional de la que de alguna manera son beneficiados. Digo, pongo un ejemplo, si ustedes quieren, un poco en el ámbito político, pero lo podemos pensar eso también en el ámbito del desarrollo de las ciencias, en el ámbito de las organizaciones, en el ámbito de la moral incluso, en el ámbito de la moral, en diferentes ámbitos puede plantearse precisamente esta misma hipótesis donde hay quienes se oponen precisamente al pensamiento o a la razón. Kant en una obra muy hermosa que tiene que se llama ¿Qué es la ilustración? Que ilustración de alguna manera señalaba este tipo de problemáticas. Existen los enemigos de la razón que por todos lados te van a decir no pienses, no hagas, no digas, porque al pensar, al razonar, de alguna manera rompes ciertos esquemas establecidos y no permites de alguna manera el desarrollo de la sociedad. Bueno, los que son receptivos pueden de alguna manera considerar el caso de la filosofía y de alguna manera también podríamos decir que la corrección del error nos permite actuar de una manera más eficiente en el mundo y alcanzar de una manera más eficiente las metas que nos habíamos propuesto. En ese sentido, generalmente la filosofía, dentro de la tradición, pues había repercutido sobre la política y sobre la ciencia y sobre los ámbitos morales. Pero la hipótesis también que pudiéramos plantear es que esto no sería muy distante si lo planteáramos también dentro del ámbito del desarrollo tecnológico, que es otra de las áreas características del mundo contemporáneo. Bueno, quisiera hablarles pues entonces un poco del desarrollo de la tecnología. La tecnología es más o menos nueva en la historia. Les repito otra vez esto, la filosofía de manera tradicional, incluso creo que en las facultades, pues normalmente se enfoca básicamente a problemas de tipo político, a problemas de tipo científico y a veces menos a problemas de tipo tecnológico que son, podemos decir, peculiares y propios de las sociedades actuales. Volteen ustedes a cualquier lugar a su alrededor y se encontrarán que todo es tecnología, pues desde el agua que tienen en sus manos, el proyector, las ventanas, el techo, el edificio mismo en el que se encuentran, es precisamente el producto de un desarrollo tecnológico. Entonces, al ser parte de nuestro entorno, me parece que no puede estar exenta precisamente del análisis y lo que quiero sostener es precisamente que si la filosofía, como lo veíamos al principio, en otros tiempos, se ha ocupado de las situaciones más acuciantes de su entorno, entonces una de las situaciones más acuciantes de nuestro entorno contemporáneo tiene que ver precisamente
con el mundo tecnológico o el desarrollo tecnológico que se va teniendo precisamente en esta realidad. Bueno, quisiera iniciar con una breve definición de la tecnología. La tecnología sería, bueno, una primera definición etimológica muy general. Tecnología sería la técnica apoyada en el logos. La tecnología es más o menos nueva en historia. En la historia surge en el siglo XIX y tiene un desarrollo increíble durante el siglo XX y la actualidad. La técnica, muchos filósofos consideran, incluso han hablado del Homo Faber, que es una de las tesis más antiguas para definir al ser humano, que plantean que el ser humano es un creador de artefactos para poder hacer su vida. Entonces el hombre desde siempre ha tenido que crear artefactos para poder hacer su vida, ¿no? De hecho, muchos antropólogos llegan a hablar de que la humanización comienza en la medida en que el hombre desarrolla tecnología y domina de alguna manera las fuerzas de la naturaleza. Y ustedes habrán escuchado, por ejemplo, digo, no es el tema de esta charla, pero muchos dicen que la humanidad empieza con el desarrollo de la rueda, otros con el dominio del fuego. Digo, no es el tema de la charla, pero veamos precisamente cómo muchos antropólogos lo refieren precisamente al desarrollo o algún dominio técnico, el desarrollo de la humanidad. Las técnicas son más o menos sencillas. Pensemos, por ejemplo, una carretilla. Una carretilla todos la comprendemos perfectamente, su funcionamiento y la manera en que de alguna manera nos facilita el trabajo. Y las técnicas tienen que ver con la satisfacción de necesidades humanas. Volvemos otra vez a esta idea de las necesidades. Las técnicas tienen que ver con la satisfacción de las necesidades humanas. Pues bien, con el desarrollo de la tecnología decía es la técnica con logos, o sea, la tecnología es un tipo de técnica, pero apoyado en el logos. Pero ¿cuál es el logos? Pues el conocimiento científico que de alguna manera ya no tiene como meta exclusivamente la satisfacción de las necesidades intelectuales meramente, sino la satisfacción de las necesidades prácticas que enfrenta el ser humano. Después durante el siglo XVIII surge una disciplina que se conoce como filosofía de la tecnología. No tuvo mucho desarrollo hasta el siglo XX y en la actualidad tiene un gran desarrollo esta área del conocimiento que se conoce como filosofía de la tecnología. Las problemáticas son muy diversas. Hay muchas críticas que se hacen precisamente al desarrollo de la tecnología, pero bueno, solamente quiero plantear y lo que quiero dejar más o menos planteado es que si la tecnología es uno de los fenómenos que caracterizan el mundo contemporáneo, pues entonces ahí se ha enfocado en gran medida gran parte de la resolución de los problemas y el resultado precisamente de la reflexión filosófica tendrá implicaciones, podemos decir, en la vida cotidiana. Y sobre esto, bueno, más adelante quiero dar algunos elementos. Bueno, la tecnología podemos decir que llega a recrear precisamente grandes problemas en el ámbito de la filosofía. Por ejemplo, con el desarrollo de las nuevas tecnologías se pone en duda, por ejemplo, una serie de nuevas problemáticas de tipo ontológico. Me refiero, por ejemplo, pensemos en el caso de las modificaciones genéticas. De repente, por ejemplo, si nosotros pensamos en la modificación genética del maíz, entonces los nuevos maíces que se generan, surgen dudas acerca de la naturaleza y la manera en que tendríamos que desenvolvernos con ellos. Pensemos, el maíz transgénico es un maíz natural o artificial. Y la manera en que nosotros nos enfrentamos precisamente a este tipo de realidades, pues modifica mucho la perspectiva ontológica en que reconocemos precisamente los objetos. Pensamos también en otros casos, como en un trasplante de órganos. Cuando un órgano es trasplantado, diríamos el órgano que ha sido trasplantado es algo natural o es algo artificial. Entonces hay unas implicaciones con el desarrollo de la tecnología que tienen una repercusión importante frente a los temas clásicos que se desarrollaban dentro de la filosofía.
Otra problemática me parece muy fuerte que enfrenta que surge a partir de la tecnología son los grandes, vale, ¿qué tiene que ver con los problemas epistemológicos? Como ustedes saben, la epistemología tiene que ver con la búsqueda de la certeza en los conocimientos o saber cómo en un momento dado podríamos nosotros justificar las diferentes proposiciones bajo el presupuesto de que lo que buscamos los seres humanos cuando hacemos una búsqueda de conocimiento, tiene que ver precisamente con la búsqueda de verdades, con la búsqueda de certezas. Pero la cuestión es que al parecer con el desarrollo de la tecnología, las certezas es algo que pasa a segundo término. No sé, pensémoslo de manera un poco práctica. Cuando ustedes quieren viajar de un lugar a otro, o sea, lo que quieren es un instrumento que los transporte de un lugar a otro. Probablemente poco les importa pensar cómo funcionan los motores. O cuando utilizan su celular, lo que quieren es comunicarse, su teléfono, lo que quieren es comunicarse con otras personas, entrar en comunicación. Pero el pensar cómo funciona probablemente no sea algo que sea importante para ustedes. O saber cuáles son los saberes o los conocimientos científicos que se encuentran en el fondo precisamente que están sustentando este desarrollo tecnológico, probablemente no sea lo más importante que a ustedes en un momento dado les puede interesar. Entonces, en ese sentido, ¿qué pasa con el conocimiento? ¿Qué pasa con el conocimiento científico? Pues parece ser que ya no es la meta la búsqueda de certezas ni la búsqueda de conocimientos, sino parece ser que ahora es la búsqueda de saberes que intenten resolver algún tipo de necesidades prácticas que nosotros en un momento dado pudiéramos estar enfrentando. Y quiero plantearlo de manera muy general. Entre sus profesores, por ejemplo, hay una serie de investigadores. Y una de las preguntas fundamentales que se realiza para poder apoyar algún tipo de investigación es una pregunta muy extraña. ¿Y esto para qué sirve? Me imagino que a lo mejor ustedes estarán haciendo una investigación o están muy metidos en la investigación de los diálogos de Platón, por ejemplo, ¿no? Y luego cuando quieren financiar una investigación les preguntan, ¿y esto como para qué sirve? O están investigando, no sé, la monadología del Agnis, por ejemplo, y de repente alguien les pregunta, muy bien, muy bonita su investigación, ¿y esto como para qué sirve? Bueno, son algunos de los retos, precisamente, digo, nosotros podemos, la habilidad del filósofo puede decir, bueno, esto de alguna manera tiene repercusiones importantes para la reflexión sobre los temas contemporáneos, pero muchas veces la pregunta no tiene que ver, como les comentaba hace un momento, ya no directamente con la búsqueda de la verdad, sino una preocupación tiene que ver directamente con la búsqueda de la utilidad. Y uno de los grandes retos que enfrenta precisamente pues son los nuevos problemas éticos y políticos que se generan a partir del desarrollo tecnológico. Y con esto quisiera presentarles un caso de aplicación que tiene que ver con una disciplina, bueno, yo digo que es filosófica, muchos pensarán que es una disciplina híbrida, que se conoce con el nombre de bioética. La bioética La bioética surge aproximadamente al finalizar la primera mitad del siglo XX y surge a partir de la reflexión de una serie de problemáticas que se generaban precisamente en el ámbito médico, donde los médicos enfrentaban problemas donde no sabían cómo decidir ante determinado tipo de casos. Uno de los antecedentes importantes lo podemos encontrar durante la Segunda Guerra Mundial, donde se realizaron una serie de experimentos con seres humanos, donde la pretensión de la verdad parece ser que justificaba el uso abusivo, podemos decir, de algunos seres humanos para la realización de algún tipo de experimentaciones, y no solamente en Alemania, en otros países como en Estados Unidos o otros países también nórdicos, también se realizaron experimentos abusivos con seres humanos y esos después motivaron una serie de reflexiones. Bueno, eso por una parte en el ámbito de la experimentación con seres humanos, pero también podemos pensar esto en el ámbito del desarrollo de las ciencias biológicas. Pensemos un caso.
Después de la Segunda Guerra Mundial, comienzan a desarrollarse los respiradores artificiales para algún tipo de enfermos que tenían algún tipo de lesión, que normalmente cuando tenían algún daño cardiopulmonar y que les impedía tener una respiración vital, pues entonces podría ser un sustitutivo para la vida. Bueno, surgen los respiradores artificiales y entonces de repente nos encontraban con pacientes que estaban conectados al respirador artificial, pero no existía la posibilidad de que pudieran recobrar la conciencia. Si queda claro este caso, entonces una de las preguntas que se planteaban los investigadores pues era la siguiente: ¿qué hacemos? ¿Le quitamos el respirador o lo dejamos conectado eternamente al respirador? Es un dilema ético que podemos decir que con mucha frecuencia surge en el ámbito del desarrollo tecnológico. La bioética surge precisamente como una respuesta a los avances tecnológicos que se generan en el ámbito de la salud y que generan problemas éticos o problemas morales, podemos decir, entre los participantes de dichas problemáticas y que requieren precisamente el auxilio de los filósofos. Yo básicamente lo que quisiera plantearles es que a pesar de que muchos de los problemas de la tecnología han surgido propiamente con los ingenieros, o en el caso de la bioética, muchos de los nuevos problemas de la filosofía surgen en el ámbito de la salud, en el fondo son problemas filosóficos y la filosofía me parece que está obligada a dar una respuesta. Y los filósofos tenemos la obligación de dar respuesta a este tipo de problemáticas que enfrenta precisamente el mundo contemporáneo, porque las problemáticas son problemáticas de base. Les decía, algunas problemáticas ciertamente las más, podemos decir, las más impactantes, pues son de tipo ético o de tipo político, pero no podemos soslayar también las problemáticas de tipo ontológico y de tipo epistemológico que están presentes también con el desarrollo de la tecnología. Pongo el ejemplo de la bioética porque parece ser que es una de las ramas que más se han desarrollado, pero los invito a pensar a ustedes en cualquier tipo de desarrollo tecnológico, cómo genera una serie de incertidumbres sobre las repercusiones posibles que pueda tener su uso y las problemáticas, bueno, éticas que de alguna manera genera. Pensemos, por ejemplo, el uso de los teléfonos, pensemos, por ejemplo, el uso no sé, de los automóviles, el uso del desarrollo de alguna empresa novedosa, etcétera, que de alguna manera genera desarrollos tecnológicos, pero al mismo tiempo enfrenta nuevos problemas éticos y de alguna manera también pudiéramos decir que genera la necesidad de resolverlos. Y muchos de los problemas son los problemas tácticos. Y bueno, yo quisiera cerrar esta charla con ustedes reflexionando un poco sobre cuál sería la actitud que debe tomar el filósofo ante los problemas contemporáneos. Ante los problemas contemporáneos o los retos contemporáneos que nos depara el desarrollo tecnológico. Tendría que ser la idea totalizadora, como antes de Hegel, aquel que de alguna manera guía hacia los demás de cómo deben de alguna manera proceder. No creo. Si bien los filósofos tienen una gran afición por la lectura, una gran afición por la reflexión, me parece que tendríamos de alguna manera que reconocer que hay muchas temáticas que se nos escapan a nuestra posibilidad de acceder a ellos, al menos, bueno, todo el mundo tendría la posibilidad de acceder a ellos, al menos que mezclar realmente la posibilidad de interacción con otras disciplinas. El filósofo se hace, por ejemplo, experto en ética, pero tendría de alguna manera también que decir cuáles son las normas morales o los criterios éticos o las teorías correctas de la ética por las cuales debe desenvolver en un momento dado las problemáticas que enfrentamos. No lo creo tampoco. No lo creo tampoco que estén estas condiciones de alguna manera porque
porque las problemáticas morales de alguna manera tienen justificación y razones muy peculiares entre los ámbitos que surgen. En ese sentido, me parece que uno de los grandes retos del filósofo contemporáneo en esta repercusión práctica, pues tiene que ver, vamos, con una problemática, un modelo, podemos decir, de trabajo, a lo mejor al que estamos poco acostumbrados. Y eso tiene que ver con la posibilidad de dialogar con los otros y dialogar de alguna manera también con profesiones distintas, entendernos, entender las problemáticas y en esa medida poder interactuar. Yo les decía que en ese sentido me parece que el trabajo que se ha desarrollado dentro de la bioética pues tiene una gran ventaja sobre la filosofía propiamente académica que se realizaba. Porque la bioética, uno de los criterios que postula es que tiene que ser eminentemente interdisciplinaria. No me quiero meter a más conflictos también con lo que se da con el concepto de multidisciplinaridad, interdisciplinaridad, no me quiero meter a este tipo de conflictos, simplemente me refiero a que las problemáticas que se enfrentan, por ejemplo, en los hospitales o donde se realiza investigación, pues son problemas interdisciplinares, porque tiene implicaciones que requieren a lo mejor a los expertos en derecho. Obviamente, los expertos en las áreas biomédicas, a veces los expertos en las áreas químicas, a veces los expertos en el ámbito de la sociología, a veces los expertos en el ámbito de la antropología, y dado que las problemáticas son morales, los expertos en el ámbito de la filosofía. Entonces me parece que la filosofía, con esto quisiera concluir, la filosofía tiene un nuevo reto ante el mundo contemporáneo. Una de las hipótesis de las que partíamos era que la filosofía, en realidad, nunca ha estado desligada de los problemas prácticos. Y para ser congruente con esta respuesta que la filosofía, tanto como práctica individual como profesión, tendría que dar al mundo contemporáneo, implicaría una relación directa con los otros, con la pluralidad de visiones del mundo, con las otras profesiones y además contribuir con aquello que sabe hacer. Esto es, reflexionar sobre las diferentes teorías que nos permiten acercarnos a la realidad y proponer buenos argumentos y nuevas razones que permitan seguir cuestionándonos al mundo y de alguna manera detectar los errores y tener los elementos que nos permitan enmendarnos para responder a esta demanda de la sociedad que tiene que ver con el sentido práctico de la filosofía. Pues les agradezco mucho su atención y quedo atento por si tienen alguna pregunta que hacer. Bueno, quisiera agradecerle por parte de todos esta conferencia. Yo creo que se merece un aplauso a nuestro ponente. Y si es tan amable de esperarnos por si hay alguna pregunta del público. Sí, con mucho gusto. ¿Alguna duda? Vale, a ver, Gabriel, perdón. Habla fuerte, por favor. Entendí que la tecnología en cierto aspecto te lleva a una forma de pragmatismo y por lo que vi en la conferencia, como la forma que usted expone de que la filosofía sea práctica es en una forma meramente ética. ¿De qué otra forma se puede llegar a que la filosofía sea práctica? O no recurriendo al campo de la ética, obviamente. Ok, sí, muchas gracias por la pregunta, creo que sí la entiendo. Tú lo que planteas es que generalmente los ejemplos que ponía eran en el ámbito de la ética. No, yo creo que la filosofía enfrenta también nuevos problemas de tipo ontológico y nuevos problemas de tipo epistemológico. Vamos, un problema, les comentaba el caso, que un problema de tipo ontológico tiene que ver con la creación de nuevas realidades en función del mismo desarrollo tecnológico. Vamos, la ontología tiene que ver con la comprensión de la naturaleza de los entes. Y entonces, en la actualidad nos encontramos, y en función de la naturaleza de los entes,
podemos incluso establecerles diferentes tipos de consideración. Vamos, me parece que en ocasiones no es la misma consideración que nosotros podemos tener ante un ser vivo que ante un ser que no es vivo. Vamos, son diferentes tipos de consideración moral y también el tipo de seres vivos a veces existen diferentes, ¿no? Bueno, el caso es que con el desarrollo tecnológico, una de las características de la tecnología es generar transformaciones en la realidad. Y no solamente de la tecnología, me refiero a la técnica. Yo creo que los primeros hombres que empezaron con el dominio del fuego han de haber creado increíbles incendios que de alguna manera transformaron la realidad, transformaron su entorno, transformaron el mundo. Con la tecnología se dan avances mucho más avanzados en lo que tiene que ver con la modificación de la realidad. Ustedes habrán visto, por ejemplo, que técnicamente sería posible, por ejemplo, que una mujer pudiera elegir el sexo de su hijo que está por nacer. Eso, si bien genera problemáticas éticas, en el fondo también podemos percibir que hay una problemática ontológica que resolver. ¿Cuál es la naturaleza precisamente del ser humano? Y por no hablar, por ejemplo, de modificaciones de tipo genético o biotecnologías que actualmente también comienzan a generarse y transforman el ámbito de la realidad. Entonces, comprender que la realidad son problemáticas ontológicas muy concretas a las que habría que dar respuesta. Y respecto a la cuestión del conocimiento, bueno, la ciencia sigue avanzando. Una de las preocupaciones que se generan con la tecnología, les comentaba, tiene que ver con ya no con lo que sabemos, sino pensar como para qué nos sirve. Entonces parece ser que esa pregunta de para qué sirve o cómo lo puedo utilizar un determinado artefacto tendría que asentarse a final de cuentas en una problemática ontológica. Bueno, no sé cómo lo ven, me parece que si bien hay muchas disciplinas filosóficas, en el fondo me parece que la pregunta por el ser, por el conocimiento y por lo que debo hacer o por la ética serían como las preguntas pilares de la filosofía y me parece que son plenamente vigentes para responder las problemáticas del mundo contemporáneo. ¿Alguien más tiene una duda? Sí. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta va orientada a... Yo de manera personal pienso que la filosofía aplicada o los temas que esta abarca son importantes y más en el contexto que se vive. Ahorita mencionaba una parte, ¿no?, que es la bioética, pero si te metes, como dices, a tecnología, igual entras a otras cuestiones no tanto éticas, sino simplemente, oye, la tecnología, los avances que están habiendo, realmente tienen relevancia, nos va a llevar a la felicidad. O sea, son muchas cuestiones que la ciencia va avanzando, pero rara vez se detiene a pensar si lo que se está haciendo es realmente lo más adecuado. Si la ciencia fuera lo mejor que existe, hoy en día no tendríamos los problemas climáticos, sociales, políticos. El mundo se está yendo ahora sí que al barranco, de hecho. ¿Por qué? Porque pues mucho tiempo se pensó de que el conocimiento científico resolvía todo, ¿no? Entonces ahí el filósofo tiene, yo pienso, mucho que hacer. No se diga en la política, no se diga en otras áreas. Entonces hacer un comentario. Entonces, partiendo de esto, ¿usted qué opinión tiene a nivel nacional, en las universidades donde se imparte filosofía, qué tanta importancia se le está dando a esta temática? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque usted inició su conferencia partiendo de que siempre a la filosofía se le ha criticado, bueno, que haya esta crítica. Pero yo digo, también como filósofo es de tenernos a pensar si este fenómeno se da, digamos que no se da de gratis. Si la sociedad o el resto de profesionistas, instituciones tienen esta crítica, debe tener algún motivo. Yo ahorita no quiero decir todo, pero algo que intuyo fácilmente. Aquí la UNACH, como no sé la de Guadalajara, es una institución pública. Sí. Todos los profesores son servidores públicos. Esta mesa que estoy pensando tiene de los recursos o de los
del presupuesto que genera otra gente, de los impuestos, y otra gente, digamos, que a su modo de ver ellos sí producen algo. Entonces, ya eso me viene rápidamente. Tiene un costo producir un filósofo, tiene un costo impartir filosofía. Y muchas veces también las universidades, no sé, tal vez lo ven, pero lo ven parcialmente. Dicen, bueno, es que la filosofía es otra cosa, la filosofía no es técnica. Entonces yo me voy a poner a estudiar metafísica, me voy a poner a estudiar, no sé, teoría del conocimiento, aunque eso no tenga una repercusión inmediata en mi sociedad, aunque tú me estés pagando mi carrera, pero pues eso no aplica en mi situación, ¿no? Entonces yo pienso, bajo esa situación que de hecho pues, se vive, usted a nivel nacional, o al menos en Guadalajara, ¿cree que las carreras de filosofía toman en cuenta un poco esto, o es algo nuevo que se están apenas planteando? ¿Cree que es importante al futuro tomarlo más en cuenta? O tampoco estoy queriendo de que volver la filosofía una, pues, no sé, una carrera más como licenciatura en informática, ¿no? Pero pienso sí hay mucho que pensar. O sea, entonces esa sería la pregunta. ¿Usted cómo ve este panorama a nivel universitario? Sí, muchas gracias. Pues, son muchas preguntas las que según alcanzo a recoger. Bueno, trataré de ser breve. Respecto a la tecnología, tienes mucha razón. No todo, vamos, hay al menos dos reflexiones fuertes que se plantean dentro de la filosofía. Por una parte, podemos decir las actitudes, por hablar de los extremos, las actitudes tecnófobas que, que, que señalan que todos los males de la humanidad se deben precisamente a la filosofía, y hay actitudes también, podemos decir, tecnofanáticas, que de alguna manera piensan que el gran desarrollo de la humanidad se debe al desarrollo tecnológico. La filosofía me parece que tendría que, vamos, con esa historia podemos decir que tiene de racionalidad, de búsqueda de la verdad, pues tendría que ser neutra en el ámbito de las críticas, me parece, actuar de manera prudencial, y si bien hay aspectos negativos que ha generado la tecnología en la humanidad, pues probablemente también podríamos reconocer algunos aspectos positivos y analizarlos pues en su justa medida. Que no esté exento de crítica, y de acuerdo con lo que tú planteas, hay muchos problemas que se generan en sentido, ¿no? Bueno, planteabas algo sobre los motivos del filosofar. Es cierto, no siempre los motivos del filosofar tienen que ver, pues, con el desarrollo tecnológico. Hay quien, por ejemplo, se siente muy a gusto, con el estudio, por ejemplo, de los clásicos. Hay otros, por ejemplo, que se sienten muy a gusto con la resolución de algunos problemas metafísicos que en ocasiones parece que solamente a ellos les motivan de alguna manera demasiado. Bueno, la filosofía de alguna manera me parece que responde a necesidades de la humanidad, porque decíamos que trata de atender la resolución de problemas intelectuales. Y dentro de los problemas intelectuales nos encontramos que los filósofos clásicos, pues siempre tenemos algo que aprender de ellos. Y en ese sentido me parece que son obras que no deben en un momento dado abandonarse, y deben en un momento dado pues seguirse recreando su estudio, ¿no? No sé, piensen por ejemplo, no sé, en los cambios, por ejemplo, que actualmente vive México en el ámbito de la política, y piensen un poco, muchos de ustedes habrán leído ya las obras políticas de Platón, por ejemplo, ¿no? Que si bien son obras que tienen cerca de 2500 años, pues son obras que nos siguen pareciendo vigentes para muchas de las reflexiones que podemos hacer en la actualidad para reflexionar sobre la política actual. Entonces me parece que el estudio de los clásicos pues es imprescindible. Bueno, sobre el otro asunto, sobre la crítica que se hace la sociedad a las escuelas de humanidades, a otro tipo de escuelas, a las de filosofía. Me da la impresión de que ellos quisieran, hay algunas carreras clásicas,
podemos decir que tienen cierto prestigio y de alguna manera se valoran en la medida en que el estudiante consigue un empleo pronto y puede aportar para sus familias. Y entonces en ese sentido se establece una crítica a la filosofía. Yo creo que nadie que de alguna manera se inscribe a la escuela de filosofía lo hace porque piensa que se va a hacer millonario estudiando filosofía. Aunque llegan a ocurrir situaciones, pensemos en aquella también famosa historia de Tales de Mileto sobre los molinos de olivos, donde decía, bueno, yo observo ciertamente el cielo, pero cuando entró una crisis, pues él conocía los cielos, conocía el funcionamiento de las siembras y un momento dado pudo amasar una gran fortuna por dedicarse a eso, pero parece que no es algo prioritario dentro de la filosofía. Entonces parece ser, yo pienso que a lo mejor esta gran crítica que se hace dentro de la sociedad a la filosofía y a las escuelas de humanidades en general es porque los egresados parece ser que no tienen una generación inmediata dentro de la industria, dentro de la empresa, y entonces como no generan mercancías, pues entonces se considera inútil. Pero pero bueno, viéndolo de manera práctica, el filósofo me parece que aprende al menos dos virtudes principales tiene. El filósofo, bueno, tres virtudes diría yo que tiene quien estudia filosofía. Y parece diferente a otras profesiones. Aprende a leer, por una parte, a leer bien, y a leer bien, detectar problemas, y al detectar problemas, generar alternativas de solución. Entonces, yo por el puesto administrativo que tengo, me doy cuenta que los egresados de filosofía, nunca van a ver un letrero que diga en el periódico solicito filósofo en algún lugar, pero cuando se integran dentro del ámbito laboral, solucionan problemas y se vuelven sumamente eficientes en prácticas muy concretas, en empresas, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, por esa habilidad, les decía, detectar problemas y pensar alternativas para solucionarlos. Y eso me parece que es una gran virtud que llegan a desarrollar. No sé si algún día vaya a ocurrir que haya letreros de que diga solicito filósofos, pero ni duda cabe que tienen las herramientas quien estudia filosofía para enfrentar problemas del mundo contemporáneo y solucionar esto, ¿no? Y bueno, en filosofía, la Escuela de Filosofía aquí en Guadalajara, pues también, como me parece como casi todas las escuelas de filosofía del país, existe variedad de posiciones, variedad de intereses, están los postmodernos, los filósofos analíticos, los filósofos de la ciencia, los filósofos latinoamericanos, los kantianos. Me parece que existe así como un abanico de posibilidades y no hay, vamos, se respetan pues los intereses de todos, ¿no? ¿Alguien más tiene una duda? Vale, entonces buenas tardes. Mi duda va en torno a la cuestión que planteó hace un rato en su conferencia, este problema ético de la medicina acerca de elegir el sexo de una persona, bueno, un niño que no ha nacido, por así decirlo. Sí. Vale, entonces el problema que vi ahí fue que normalmente todos quieren meter la cuchara en las cosas de los demás, sea ciencias o pseudociencias, ciencias exactas, todos tienen esta ética. Por ejemplo, en derecho tienen un tipo de ética enfocada al derecho, en psicología tienen un tipo de ética enfocada a la psicología, y así sucesivamente, ¿no? Sobre todo, bueno, en este caso es en la medicina, que tienen esta ética enfocada a la medicina. Acá sería el problema ver quién de todos ellos tiene la capacidad para resolver ese problema ético enfocado a la medicina, o en su defecto podría ser en el derecho, en la psicología o así sucesivamente, ¿no? Cualquiera una de las ciencias. No sé si usted me podría dar una explicación o una respuesta de a quién se debería
tendrían derecho a resolver ese problema ético. Muy bien, pues no, gracias, interesante la pregunta. Bueno, antes quisiera mencionarles que los problemas, por ejemplo, que se enfrenta en un hospital tienen la cualidad de que son problemas que no se pueden reflexionar ni esperar escribir un libro ni esperar filosofar demasiado. Son problemas que requieren soluciones inmediatas. ¿Sí? Pensemos, les pongo otro ejemplo, pensemos en el caso de un paciente que a fin de salvarle la vida, él requiere que le amputen una pierna y llega en estado inconsciente y él días antes había dicho, no, a mí si me cortan la pierna mejor me muero. ¿Qué decisión deben tomarlos? O sea, son decisiones inmediatas que se deben de tomar. Y de alguna manera considerando las implicaciones jurídicas, las implicaciones médicas, pero sobre todo, dado que es una problemática moral la que se enfrente, considerando una reflexión ética que se genera dentro de la filosofía. Bueno, ya yéndome directamente a la pregunta que amablemente me hacían hace un momento, me parece que en el ámbito jurídico, bueno, sobre todo hay un principio de reconocer la ley como la guía para el desenvolvimiento de las decisiones. Y en el ámbito de la ley, pues en ocasiones no existen muchas posibilidades de maniobrar o reflexionar, sino simplemente se toman los principios que se encuentran jurídicamente establecidos. Y en el ámbito médico, podemos decir que lo que existen son posiciones morales. Y recordemos que una posición moral tiene que ver más bien con una concepción de lo que es el bien o lo que es el mal, pero muchas veces carece de una justificación racional. En ese sentido, me parece que si bien hay información importante que se requiere para solucionar, pensemos en este caso de la elección del sexo, hay información importante que se requiere considerar desde el punto de vista jurídico o desde el punto de vista biomédico para saber si sería pertinente elegir o no elegir el sexo. La reflexión fundamental se tiene que dar desde el ámbito de la filosofía, pero como lo comentaba un momento, considerando la información que proviene de otras profesiones. Eso será fundamental para una decisión, me parece que responda mejor a las inquietudes sociales y que pueda tener una justificación racional. Digo, a lo mejor sería un poco soberbio decirlo, diríamos, bueno, es el filósofo, pues el que lo tendría que hacer. No, pero el filósofo solo no lo puede hacer, requiere informaciones. Y la moral del abogado, la moral del médico, la moral del sociólogo, del trabajador social, a menos que hayan estudiado filosofía, pues pues no, más bien caen dentro del ámbito de la moral porque no tienen así como los elementos suficientes como para establecer una justificación de sus proposiciones morales.